Gracias a todos mis compañeros por las ponencias tan interesantes que venimos escuchando toda la tarde, tan variadas, tan dinámicas. Yo voy a hablar de la cultura. Voy a intentar arrojar un poquito de luz para entender las relaciones entre China y la Unión Europea desde un prisma, de una perspectiva cultural. Bueno, pues la cultura, como vamos a ver, condiciona la forma que tenemos de ver el mundo, condiciona la forma que tenemos de entender el mundo, cada uno. Y muchas veces en el tema de las diferencias culturales descansa una falta de entendimiento, una desconfianza mutua, confianza tan importante a la que han estado aludiendo pues bastantes compañeros, ¿no? Previamente a mí para establecer relaciones empresariales, para establecer relaciones económicas, para entendernos, ¿no? En cualquier ámbito de nuestra vida. Yo he querido traer aquí un par de ejemplos de dos eventos que a mí personalmente y en Europa nos sorprenden y que puede ser que las diferencias culturales estén aquí implícitas, ¿no? La primera, pues es esta, cuando al día siguiente de la tristísima invasión de Rusia a Ucrania, pues desde las autoridades chinas, bueno, pues eluden llamarlo invasión, ¿no? Dicen que ellos no lo consideran invasión. Otro ejemplo ya mucho más bonito es, me gustaría haberos puesto un vídeo, pero lo he tenido que dejar congelado en esta foto. Estos niños chinos que no sé si lo habéis visto alguna vez, en estas coreografías brutales que realizan estos niños tan sincronizadas, tan graciosas y bueno, que destilan unos valores no sé ni cómo decirlo, ¿no? Pero de trabajo, de esfuerzo, de disciplina, que también en Occidente, en Europa, pues nos dejan anonadados, ¿no? Nos dejan sorprendidos. Pues bueno, la cultura también se cuela aquí y está implícita en estos temas, ¿no? Entonces yo quería preguntar, yo me pregunto si se pueden analizar estas diferencias desde una lente cultural y si se pueden acercar posiciones, conociendo algunas pinceladas de la cultura de la otra parte que nos ayuden, como también comentaban algún compañero mío previo, a ponernos en los zapatos y a saber entender a la persona que tenemos enfrente. Voy a empezar comentando un poquito qué es la cultura nacional. ¿Qué es la cultura y en concreto la cultura nacional? Bueno, la cultura se ha estudiado desde muchos ámbitos, ¿no? La estudian los psicólogos, la estudian los antropólogos, la estudian los sociólogos. Yo traigo aquí a colación un par de definiciones de culturas de mi área, del área del management, del área de la gestión. La primera se debe a un consultor multicultural holandés, un consultor de culturas que se llama von Strompenaars, que dice que la cultura es la forma en que un grupo de personas soluciona sus problemas. Los problemas que tenemos todos son comunes, pero la forma en la que los distintos grupos de personas se enfrentan a este problema es lo que conforma la cultura de cada grupo. Para otro autor también importante en el área del management, que es Hofstede, la cultura la denomina un software. Es el software mental. La cultura es la programación mental colectiva que distingue a los individuos de las sociedades. O sea, es algo que traemos implícito en el cerebro. Me parece muy interesante esta definición, ¿no? La cultura, pues bueno, como comento, nos ayuda a determinar la forma con la que percibimos la realidad. La cultura es como puede actuar como una especie de gafas que llevamos puestas y que nos hacen ver la vida de un color u otro, ¿no? Quitarnos las gafas, pues muy difícil porque lo llevamos intrínseco en nuestro ADN. De hecho, nuestros valores. De hecho, yo aquí en esta presentación voy a hablar de las diferencias culturales UE-China desde mi perspectiva de una española común, una española más, ¿no?
no, doy aquí un disclaimer, como decía mi compañero Javier, un pequeño disclaimer sobre el tema de la cultura nacional, ¿no? La cultura nacional es un concepto teórico, ¿no? Cultura y sociedad, como os digo aquí, son dos caras de la misma moneda. Depende de dónde pongamos el listón para delimitar lo que es la sociedad, tendremos una cultura. Vamos a hablar, si hablamos de sociedad occidental y oriental, hablamos de las culturas occidentales orientales. Podemos hablar de la cultura a nivel país, cultura nacional. Podemos hablar de cultura regional, podemos hablar de cultura organizativa, podemos hablar de cultura profesional. O sea, depende de donde pongamos el listón para delimitar el grupo o la sociedad, tenemos un concepto de cultura. Por lo tanto, cuidado. Cultura es un concepto teórico y como tal, su análisis pues entraña una serie de limitaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la cultura nacional española, ¿esto qué es? En España somos muy diferentes, ¿no? Una persona del País Vasco es diferente a una persona de Castellón, que es diferente a una persona de Galicia, ¿no? Lo mismo, entre países también encontramos pues, regiones donde hay similitudes de culturas, ¿no? O sea que el término de cultura nacional no se enmarca en las fronteras de un país. Cuidado con los estereotipos también, ¿no? ¿Qué pasa? El español es el mantón de Manila, torero. No, pues no, cuidado con los estereotipos, porque como comento ahora, ¿qué parte de nuestro comportamiento está condicionado por nuestra cultura? Todo parte, a lo mejor por la mañana nos condiciona y por la tarde no. O sea, nuestra cultura condiciona nuestro comportamiento, que duda cabe, pero hay otros muchos factores que condicionan también nuestro comportamiento, nuestra educación, el entorno en el que estamos, en la situación en la que nos encontramos en el día en cuestión, en fin. Un montón de factores van a influir en nuestro comportamiento, de los cuales la cultura es uno, obviamente. Y la cultura es un concepto dinámico, evoluciona, ¿no? Evoluciona con el tiempo. Bueno, yo os traigo aquí para hacer este análisis cultural, me he basado en el trabajo de Hofstede, que en los años 70 estudia a los trabajadores de la IBM y en 40 países y define una serie de dimensiones culturales que le permite comparar o puntuar a los países en función de cada una de estas dimensiones. Este trabajo de Hofstede cuantifica la cultura nacional y por lo tanto nos facilita incluir la dimensión cultural en la investigación, ¿no? Porque da un score, una puntuación a la cultura de cada país en cada una de estas dimensiones, ¿vale? Entonces, Hofstede dice que las personas de todas las culturas se enfrentan al mismo tipo de problemas básicos, pero lo que define o lo que distingue a cada cultura es la forma en la que nosotros o las personas se enfrentan a estos problemas, ¿no? Define 6 problemas básicos, cada uno de los cuales da lugar a una dimensión cultural. La primera es la distancia con el poder. La distancia con el poder refleja el punto en el que en las distintas sociedades sus miembros admiten la jerarquía y admiten que hay personas que están en hay desigualdades, que están en distintos derechos, distinta posición. Hay sociedades en las que esto no es admitido y hay sociedades en las que sí, como ya veremos. La segunda dimensión, muy conocida, es el individualismo-colectivismo, que recoge el grado de interdependencia que mantienen los miembros de una sociedad, siendo las sociedades más individualistas aquellas en las que las personas se ocupan más y prestan más atención a sus propios intereses o a los de su colectividad más cercana, y las sociedades colectivistas, aquellas en las que se presta prioridad atención a los intereses del grupo antes de los personales. La dimensión masculinidad-feminidad hace referencia a la prevalencia de una serie de valores en una sociedad. Las sociedades masculinas valoran el mundo material, valoran el logro, valoran lo rápido, valoran la competencia, valoran el tamaño. Las sociedades más femeninas valoran la atención al detalle, valoran la calidad de vida, valoran la atención al disminuido, al enfermo, etcétera, etcétera. La cuarta dimensión es la aversión a la incertidumbre y recoge
hasta qué punto los miembros de una sociedad se muestran cómodos en situaciones ambiguas o poco detalladas, bueno, en situaciones ambiguas poco conocidas, están más cómodos o más incómodos. La siguiente dimensión es la orientación a largo plazo, que recoge, bueno, pues hasta qué punto en las sociedades se considera el futuro, se considera el pasado. El pasado es una rémora para mirar al futuro, las tradiciones tienen más peso. Bueno. Y la última dimensión es la complacencia o indulgencia, que recoge el grado en que las personas intentan controlar sus impulsos y la preocupación por encajar en una sociedad, en los clichés o en los estándares, en no ser visto, no desentonar o no ser visto como discordante en una sociedad. Bueno, pues con estas 5 dimensiones yo he cogido 4 países. He cogido China por un lado y he cogido 3 países de la UE, el nuestro, Francia y Alemania. Yo ahora mismo estoy viendo, no veo la transparencia entera. Yo no sé si vosotros veis la transparencia entera o me imagino que sí, ¿no? Yo estoy viendo, ahora la veo, sí. Estaba viendo las caras de algunos de las personas que están aquí. Bueno, entonces aquí tenemos la puntuación en cada una de estas 5 dimensiones que obtiene China, Francia, Alemania y España. Podía haber cogido otros países, pero este comparador no me deja comparar más y solo me deja comparar 4. Y entonces, pues bueno, he decidido coger los más grandes de la Unión Europea, además del nuestro, y además me parecían que estaba más equilibrado porque, bueno, uno son Francia y Alemania que tienen culturas diferentes, ¿no? Y dentro de estas puntuaciones, aquí en la siguiente transparencia, pues he querido estudiar estas 3 dimensiones que son aquellas en las que la diferencia entre China por un lado con la UE por otro lado era más abultada. La primera es el individualismo-colectivismo, la segunda es la aversión a la incertidumbre y la tercera la indulgencia. Vamos a ir viendo cada una, ¿vale? El individualismo-colectivismo, bueno, pues aquí vemos que China tiene un score, una puntuación de 20, España tiene una puntuación de 51, Alemania de 67 y Francia de 71, siendo China obviamente la nación más colectivista y Francia la más individualista de estos 4 países. España es interesante porque tiene un score de una puntuación de 51, es una puntuación, ocupa una posición un poco intermedia. España es de los países más colectivistas de la Unión Europea y a su vez menos colectivistas que los países latinoamericanos. Quizás actúa de bisagra en esa dimensión entre los países latinoamericanos y la Unión Europea. Como decíamos antes, en las sociedades colectivistas los individuos desde que nacen se consideran que pertenecen a un colectivo cohesionado, a los que deben lealtad a cambio de protección. La reciprocidad es un concepto importante. Aquí os he puesto esta transparencia, esta imagen así gráfica, algo que ha hecho referencia a mi compañera y amiga Beatriz, sobre el concepto de Guanxi, ¿no? El Guanxi pues está relacionado, podemos relacionarlo con esta dimensión, con la dimensión del colectivismo que hay en China. El individualismo-colectivismo, que curiosamente estaba se relacionaba hasta hace unos años con el ingreso per cápita medio. El ingreso per cápita de los distintos países. Hasta hace unos años los países más individualistas tenían un ingreso per cápita más elevado. Bien es verdad que en estos últimos años, desde que China ha experimentado este crecimiento económico tan brutal al que hemos hecho referencia, pues se ha pulverizado esta causalidad que ya no está funcionando. El colectivismo está muy relacionado con el concepto de armonía. La palabra armonía, que es una palabra que se escucha mucho en China, se la hemos visto en boca de Xi Jinping, la armonía en la sociedad. Mientras que para las sociedades individualistas, la armonía no es un concepto al que le damos tanto valor y las confrontaciones y la discusión son vistas como algo sano, como algo sano. De hecho, la palabra discusión, que en inglés los ingleses y los americanos son los que puntúan más alto en individualismo, de todos los países del mundo estudiados en este estudio, contemplados en este estudio. La palabra discusión
en inglés no tiene una mala connotación. En España la palabra discusión en español tiene una connotación de enfrentamiento, una connotación un poco negativa, ¿no? Mientras que en inglés discutir no tiene una mala connotación, tiene una connotación de un intercambio de ideas. No sé en chino, me gustaría si alguien eh, chino, si escuchara esto, nos pudiese contar qué connotación tiene la palabra discusión en China, ¿no? Bueno, pues en base a esta dimensión, para lograr un mayor entendimiento mutuo, se recomienda, o sería bueno, es necesario intervenir tiempo en construir una relación, antes de cerrar un trato. En China es necesario invertir tiempo mm, antes para poderse conocer y para establecer un tejido sobre el que se asiente un trato comercial. Si seguimos con la siguiente dimensión que he analizado, es la aversión a la incertidumbre. ¿Vale? Aquí, como podemos ver, China tiene una puntuación de 30, siendo el país con más baja aversión a la incertidumbre, casi de los 190 países, 180 y pico países analizados. Dinamarca está más bajo. Lo menciono porque como también es Unión Europea. Dinamarca tiene una puntuación de 23, China tiene una puntuación de 30, Alemania 65 y España y Francia 86. Siendo España y Francia países muy adversos a la incertidumbre, países donde la gente tiende a bloquearse cuando se encuentra ante situaciones inciertas y poco controladas. Esta adversión a la bueno, o al revés, esta amistad o esta facilidad para moverse en entornos inciertos está vinculado con el pragmatismo y está relacionado con el progreso y con el emprendimiento. El hecho de salir de la zona de confort no supone un reto importante para países con índices de aversión a la incertidumbre bajos. Por eso vemos que China, podemos relacionarlo, esta dimensión, con características de la sociedad china que vemos que es adaptable, que es emprendedora. Podemos ver en China que en su lenguaje en algunas ocasiones hay palabras ambiguas. Por ejemplo, no existe la palabra sí, tal cual, que alguien me corrija si me estoy equivocando. Y la palabra no existe, pero la palabra no, la negación no, existe, pero no es tan clara como es en otros idiomas occidentales, ¿no? En Europa, con nuestros niveles de aversión a la incertidumbre, tenemos necesidad de normas y leyes para podernos estructurar la vida. Nos crean paz mental, al margen de que luego las cumplamos o no las cumplamos. Pero las normas que nos generen un carril, que nos generen un camino por el que transitar, pues nos dan tranquilidad. Siguiente dimensión analizada es la indulgencia-complacencia. Bueno, en esta dimensión vemos que China tiene una puntuación de 24 y los países europeos, Alemania, Francia y España, tienen una puntuación similar, en torno al 44. Por lo tanto, tienen una puntuación media, ¿no? Y China una puntuación baja. Los países europeos, esto quiere decir que esta puntuación media en combinación con una alta puntuación en la dimensión que hemos acabado de presentar, que es la aversión a la incertidumbre, sobre todo Francia y España, los países europeos son menos relajados y disfrutan menos de la vida de lo que se asume comúnmente. Hay una preocupación más grande por el que dirán, seré juzgado adecuadamente y encajaré en el, pues no sé en dónde, encajaré en la sociedad o no, más de lo que se asume, de lo que se piensa. Y en China, más aún. En China, más aún. En China es importante encajar con las normas sociales, no desentonar dentro del círculo social. Yo lo he requerido relacionar con el guanxi, del colectivismo. No se pone tanto énfasis en el tiempo de ocio, en la indulgencia, y se considera el hecho de darse un placer o darse un capricho como algo que a lo mejor chirría o que no es demasiado correcto. Para que os hagáis una idea, en indulgencia, el país más indulgente dentro de la Unión Europea es Suecia. Suecia y los mexicanos, que puntúan con un nivel de indulgencia muy elevado, queriendo decir que
se dejan llevar por el gozo, por el placer y por darse un capricho sin preocuparse tanto como por el que dirán, como en otros países. Bueno, quiero terminar ya mi presentación con estas palabras de Jean Monnet, que es uno de los padres de la actual Unión Europea, que dice que si tuviera que volverme a enfrentar al reto de unificar Europa, probablemente empezaría por la cultura. Esto nos hace, me hace ya cerrar mi reflexión, comentando que si bien es verdad que el análisis cultural hay que tomarlo con cautela, hay que huir de los clichés, hay que pensar que la cultura es un concepto dinámico y que está evolucionando. No obstante, sí que nos ayuda a arrojar luz sobre, bueno, para ayudar sobre el comportamiento de la otra parte, ¿no? Del comportamiento de nuestros socios en los negocios o en el ocio, ¿no? Y por tanto, las relaciones internacionales, si bien la cultura no explica todas las diferencias en las posiciones que adoptan personas de distintos países, sí que comprender las principales características culturales de nuestros socios, para lo cual hay mucha literatura, contribuye a cerrar esta brecha y contribuye al entendimiento mutuo. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.